A ver, buenos días. Hoy 10 de octubre del año 2025 voy a comentarles a ustedes cómo era mi vida relacionada con el cine. ¿Qué películas me gustaban a mí y dónde iba yo? A ver, para comenzar, mis primeros, mis primeras experiencias, jóvenes, primeras experiencias en la cuestión del cine fue en el Teatro Las Palmas. Ustedes recuerdan que yo les hablé del Teatro Las Palmas. Bueno, en el Teatro Las Palmas cuando yo venía del colegio al mediodía, yo me quedaba mirando al pintor que estaba haciendo la publicidad acerca de qué películas se iban a presentar. Entonces yo me ponía a mirar y más o menos calculaba qué películas se iban a dar y cuándo las iban a dar. Entonces ahí me vi películas como, me vi unas películas, perdón, de Capulina que se llamaban Capulina en Acapulco. Capulina en Acapulco que... ujú. Sí, ahí me vi una película de Santo y Mantequilla Nápoles contra la venganza de la Llorona. Bueno, porque Santo era un héroe latinoamericano. Ahí también me vi películas de Bruce Lee. Me vi dos. Me vi el Juego de la Muerte y El Gran Jefe. Bruce Lee. Buenas películas. Demoraban para llegar, pero llegaban las películas. Ahí me vi unas películas chinas que no recuerdo los nombres. ¿Y por qué entraba yo? Porque quería entretenerme. A mí vi una película que se llamaba La Piscina, en la cual a una pareja, a un hombre y una mujer, los tratan de asesinar y rompen el tubo. Ellos están encerrados en el último piso del edificio, pero el edificio no tiene salida de agua, o sea, está herméticamente cerrado. Y entonces ellos van subiendo el agua, el nivel del agua, hasta que quedan en el tope. Ahí me vi la película del oeste que se llamaba Todo o Nada. Ahí me vi la película de Pedro Infante, Escuela de Vagabundos. Me vi esa película ahí. Ahí me vi la película del Mártir del Calvario, aunque ya me la había visto yo. Ahí me vi la película del Mártir del Calvario. Entonces, esas películas me las veía yo, ya sea domingos en vespertina, que era a las 5 de la tarde, o me las veía de lunes a sábado, que era en la noche, que era después de 6 de la tarde, 6, 6 y media. Me gustaba mucho y recuerdo mucho porque en ese teatro, antes de comenzar la película, todo el mundo estaba ahí sentado. Estaba clara, después cuando se iba oscureciendo, prendían la luz. Cuando prendían las luces, ya tú estabas emocionado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento iba a comenzar la película. Y eso es lo que digo yo, que el Internet nos quitó con sus plataformas. La emoción de que ya va a empezar la película que yo tanto he esperado. Y además colocaban una canción romántica que decía, si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Entonces, remembranzas. Entonces, ahí me vi esas películas. Me vi unas películas chinas que no tenían como que personajes principales, pero yo me las iba a ver. Me vi películas de vaqueros que no tenían personajes principales, pero yo me las iba a ver. ¿Por qué? Porque quería como que entretenerme. Ahí me vi la película El libro de la selva, presentada por Walt Disney. Ahí la dieron. Después de ese teatro, yo fui a otro teatro, pero yo no iba, por ejemplo, en los alrededores del barrio Las Palmas estaba el Teatro Las Palmas. Estaba cerca el Mogador, que era el que de la pantalla más gigante. Estaba el Rialto, estaba el Tropical, estaba el Kennedy, que quedaba donde es hoy la Macarena, Sao Macarena. Estaba el Bolívar, que todavía queda ahí retazos de lo que fue el Teatro Bolívar. Y estaba el de mi kiosquito, pero yo nunca llegaba por allá. Yo siempre me quedaba acá a mi alrededor porque me daba miedo salir
mi zona de confort. Entonces ahí me veía yo esas películas que llegaban, tardaban, pero llegaban. Entonces ahí conocí yo a Capulina, conocí yo a Santo Mantequilla Nápoles, a Bruce Lee, conocí a Clint Eastwood, que dio películas ahí, conocí a Chuck Norris, que dio películas ahí, esas películas. Después yo fui creciendo y me iba a matiné. Matiné eran las películas que daba el cinema o daba el Teatro Metro al mediodía. Películas que ya tenían como un año, pero las repetían. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían las plataformas que existen hoy en día. Y ahí vuelvo y repito, nosotros tenemos mucha emoción porque nos veíamos esas películas y ya va a empezar la película. Ya va a empezar la película. Todo el mundo estaba como que atento. Cuando nosotros salíamos del teatro, porque nos íbamos de pronto varias personas, salía uno tirándole pata china, chicha, chicha. Me recuerdo que Roberto, mi hermano Roberto, que en paz descanse, él siempre que antes de entrar al teatro, él se compraba un pocotón de empanaditas que eran deliciosas. ¿A cómo eran? Tenían que ser súper económicas. Entonces, comencé yo a entrar a el matiné, que era el mediodía, matiné, vespertina, noche. Ahí me vi una película que se llamaba Paper Moon, Luna de Papel, en blanco y negro. La vi yo. Buena la película. Ahí me vi yo una película que se llamaba El Árbol, donde era un árbol que tenía vida y comenzaba a atacar a los jóvenes estudiantes universitarios que se iban a pasar vacaciones o verano a los bosques de los Estados Unidos. Y comenzaba a atacarlos. Estudiante que salía, él lo mataba. Estudiante que salía, él lo mataba. Y mujer que salía, le hacía el amor y la mataba. Esa era la película del árbol. Me vi una película ahí que se llamaba El Carro, que era un carro que tenía inteligencia. Y entonces ese carro asesinaba a las personas que eran malas, atracadores y cosas así. Entonces él siempre en la noche buscaba la oportunidad y al que veía haciendo algo malo, ¡ta!, lo mataba. Esa era una película que yo me vi ahí. Tiempo después, ahí me vi la película Impacto Profundo, acompañado de mi familia. Estoy hablando del cinema. En el cinema también me vi una película que se llamaba Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, con Bud Spencer y Terence Hill. Entonces, ahí me veía las películas esas. Cuando no iba ese, iba el metro. En el metro me pasó una anécdota. Adivinen cuál es la anécdota. Ahí estaban dando una película que se llamaba La Batalla de Midway, con el sistema Sensor Run. En Sensor Run, yo cuando vi el periódico, yo dije, herda, yo me voy a ver esa película. Ajunté dinero y me fui a ver la película. 3 de la tarde, 3:15 que lo daban. Entré yo más alegre porque yo no comía, yo iba a verme la película. Me senté, 3:15 comenzaron a dar los trailers y yo alegre. Cuando en ese comienza la película la batalla de Midway y viene un avión bombardero de los Estados Unidos. Y cuando se va acercando, la silla comienza a temblar porque ese era el sistema Sensor Run. Cuando comenzó a temblar, yo me asusté. Y dije, epa, ¿qué pasa aquí? Vea, jóvenes, yo me salí del teatro. Me salí del teatro. ¿Por qué? Porque me dio miedo. Cuando me vio salir el man, el cobrador, me dijo, ¿por qué te vas? Asusté. Bueno, váyase. Bien. Después, pasaron 10 días más o menos y yo entré nuevamente ya preparado psicológicamente y me vi la película La Batalla de Midway, que cuando se acercaban los aviones, cuando explotaban las bombas, temblaba la silla. Que también lo utilizaron con la película Terror en la Montaña Rusa.
Terror en la montaña rusa es un psicópata que está en X pueblo del sur de los Estados Unidos, pero no le gusta que la gente se divierta, entonces él va al parque de diversiones y coloca explosivos en los rieles de la montaña rusa. Y cometió un atentado, dos atentados, tres atentados, no sabían quién era, entonces sale un detective X que comienza a rastrearlo y a buscarlo hasta que lo encuentra. Lo mata. Así más o menos el, el, el plot, el drama parecido al de Tiburón, donde viene el tiburón. Yo me vi Tiburón uno ahí. Me vi Tiburón uno. Yo solo entraba porque a mí me gustaba entrar al cine porque cuando yo estoy viendo una película no me gusta que me estén hablando y tocando ni nada de eso. Entonces, ahí me vi Tiburón uno espectacular. Anteriormente, las películas las utilizaban, las elaboraban con y que a Technicolor, que los colores eran vivos. En cambio ahora no, ahora el color de las películas es opaco. ¿Por qué? Porque es digital, es con la cuestión de la inteligencia artificial. Ahí me vi la película en el Teatro Metro, Fiebre de sábado por la noche. Me la vi como 5 o 6 veces. Y cuando la repetían, porque ya se cansaron de darle en las tardes, la repetían en el matiné en la mañana, yo me la iba a ver. ¿Por qué? Porque era la única forma que yo tenía para ver las películas. Esa era la única forma, año 77. O esperar a las 12 de la noche que dieran un programa que se llamaba Música a la Medianoche, que lo daban los viernes a las 11 o 12 de la noche. Imagínese usted. Ahí también me vi la película de John Travolta y Olivia Newton-John con Grease, Brillantina. Me la vi como 10 veces. Hasta que la volvían a repetir. Me la vi yo. Lo bueno era que tú llamabas y solicitabas que pusieran la película en matiné y la colocaban. Yo llamaba en el teléfono de que estaba en la 41 con 14. Ahí. Entonces me vi esas películas ahí. ¿Qué otra película recuerdo? Ahí en el metro me vi la película que se llamaba Juegos Diabólicos, que se llamaba Poltergeist, que después le sacaron una versión que no, en cambio la primera sí. Y recuerden, ustedes saben que en la primera, cuando la persona está en el agua, esos cadáveres que están ahí son verdaderos, por si usted no lo sabía. Esos cadáveres son verdaderos, por eso es que la persona cuando está gritando de terror porque son verdaderos, cadáveres verdaderos. Pero ustedes saben que Poltergeist es una película de una organización que hicieron sobre un cementerio, pero solamente quitaron las lápidas y dejaron los cuerpos ahí adentro. Buenísima, me gustó mucho. Ahí me vi la película Independence Day, el día de la independencia. En el cinema me vi Impacto Profundo, buena película. Me fui para los ABC no presentaban mucha película buena o no sé. Ahí me vi en matiné, o sea, al mediodía me vi una película con mis hijos, una de Dragon Ball, y me vi una de Pokémon. Me fui para Montería, en Montería me vi dos películas, una que se llama, no recuerdo el nombre, pero era como de Aliens, pero no era de Aliens, malísima. Y me vi la película de Richard Gere, Infidelidad. Me la vi en Montería. Aquí en Barranquilla me vi una película que se llama Atracción Fatal, que no está en las plataformas. Esa película no se encuentra, Atracción Fatal con Glenn Close y creo que es Michael Douglas. Buenísima esa película, pero no está en las plataformas. Esa me la vi en el cine.
Vea, pero nunca me vi las películas de Rocky. No me llamaban la atención. Pero sí, en el Royal Plaza, porque estaba el Royal Centro, que era películas porno, el Royal Plaza. Ahí me vi la película Superman. Y me vi uno de los primeros capítulos de Star Wars. Me lo vi en el año 83. No se me olvida porque un muchacho que viene de Estados Unidos me invitó y dijo, vamos a ver esa película, que es buena. Me vi la película de Superman con Christopher Reeve y Marlon Brando. Buenísima. En el Teatro Colón presentaban películas mexicanas. Solamente películas mexicanas. A mí las películas mexicanas no me llamaban mucho la atención. Pero me vi una del señor Vicente Fernández que se llamaba El Arracadas. Era la historia de un vaquero de X pueblo de México que tenía un arete. Pero recordando que me vi película de Pedro Infante en el Teatro Las Palmas. Después el Teatro Colón cambió, ya no era pura película mexicana, y mostraron Cobra con Sylvester Stallone. Vea, película buena, nos la vimos en la función de 9:15 de la noche. Creo que estaba Víctor, Alberto, mi persona, creo que estaba otras personas, no recuerdo qué. Al salir de ahí, nosotros nos creíamos Cobra y nos vinimos a pie desde la 45 con Murillo, 45 con 45, hasta la 40 con la 13C. 11 de la noche, gracias a Dios no nos pasó nada. Eso era. Esa era Barranquilla. Esa era Barranquilla. En el Cinema 84 nunca entré. Al Capri intenté ir varias veces y llegaba, pero no, porque llegaba tarde, porque me quedaba muy lejos. Y yo tenía que coger un solo bus. El bus ese yo creo que me dejaba, creo yo, que me dejaba por el gran centro y de ahí uno tenía que caminar. Y a no ser que cogiera uno por venir Paraíso, y eso era muy complicado. Porque se decía que el Capri era para la gente pupi de Barranquilla, que nadie podía ir por allá. Y yo nunca entré al Capri. ¿Por qué? Porque yo me creí eso. Me lo creí. Al Teatro Rex entré 2 veces. Yo entraba a cine en el Rex, yo entré solo el 1 de enero. Me vi una película que se llamaba De la China con Furor con Bruce Lee. Esa. Y me vi una película sobre, creo que es eh, Marcelino Pan y Vino, algo así, porque era de ese tipo. Por eso me la vi casi en Semana Santa. Porque en Semana Santa mi papá nos llevaba al Teatro Colombia, que es lo que es hoy el Centro Comercial Aladino. Ahí, jóvenes, ahí fue. Ahí me vi la película ya como 10 o 15 veces me vio la película. Ahí me vio la película como 15 veces. Como 15 veces. A veces entrábamos por la mitad y nos quedábamos que se acabara la película y nos veíamos la otra parte. Vean, mi papá sí disfrutaba. Mi papá entraba a verse la película El Mártir del Calvario, era para para gritar cuando los que estaban cogiendo a Jesús se asustaban porque ya Jesús estaba mostrando su poder. Y él se gritaba, cójalo, que no sé qué. Él gritaba algo como, cójalo, y tal, porque veían el poder de Jesús y me gustaba mucho más porque cuando Jesús en la película El Mártir del Calvario está haciendo la multiplicación de los pases, de los panes y los peces, él gritaba porque los hombres eran incrédulos. Ah, ¿qué? ¿No creías? Ay, ¿qué? ¿No creías en Dios? Él gritaba. Esa película me la vi yo con mi madre y con Alberto, pero nos la vimos en el cinema. Una noche lluviosa en el que Alberto se encontró 10 pesos. Eran 10 pesos, no eran 100 pesos, eran 10 pesos.
que servían para el transporte. Esas eran las películas que yo me veía. En el cinema me vi una película que se llamaba con Chuck Norris, Invasión USA. También me vi el Lobo Solitario con Chuck Norris. Ese era el tipo de películas que a mí me gustaba. Espectaculares, muy bacanas, muy buenas. Que las disfrutaba yo porque yo iba solo al cine. No compraba nada, entraba, me veía mi película y salía. Películas que me encantaron a mí mucho. Terror en la montaña rusa. En el metro también me vi la primera versión de Spider-Man. En el, en el Royal Plaza, que quedaba en la Murilla entre el 44 y el 45, me vi uno de los tantos capítulos de lo Guerra de las Galaxias, pero a mí no me gustaba. Ahí salía tanto monstruo, tanto muñeco raro que, hey, no me gustaba. A mí me gustaba algo sencillo, algo sencillo. Como la película de Jason, que me vi la película de Jason en el cinema uno, me vi la película de Jason, que tienen su argumento. El hombre es loco, le gusta asesinar a los jóvenes y cosas así. Eso. Y día de la independencia llegan los extraterrestres, comienzan a atacar a los humanos comienzan a pelear, pero es imposible porque las naves están cubiertas por un campo magnético. Entonces ellos tienen que ingeniárselas y buscan la manera de enviarles un virus a los aliens. Entonces, no te compliques la vida. Entonces, ese era el tipo de películas que yo me veía. Momentos maravillosos que pasaba yo en cine, solo, con mi padre y con mi madre. Hermosa mujer. Mi padre, que paz descanse. Cuando íbamos con mi papá no comíamos nada, comíamos a la salida. Cuando íbamos con mi mamá, comíamos a la entrada. Teatros, Capri, Cinerama 84, Royal Plaza, Cinema 1, Cinema 2, ABC 1, ABC 2, eh, Royal Centro, nunca entré. Cine Centro, tampoco entré, no me gustaban. Eran tipos de películas diferentes. El Teatro Rex, sí entré a verme las películas de, de Bruce Lee, 1 de enero. Porque yo llevaba una libreta donde iba apuntando, me vi tal película, me vi el quien tiene un amigo encuentra un tesoro, quien pierde un amigo encuentra un amigo, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me la vi en el cinema tal día, tal fecha, a tal hora. Teatro Las Palmas. Una vez, cuando hicieron el puente de la Murillo, por el Teatro Bolívar, yo llegué y me parqué a ver las películas. Pero me quedé ahí como 15 minutos, se veía de aquí hacia arriba, pero no, no me gustó. Listo. ¿Qué más les puedo decir? Que fue una época maravillosa en la cual usted sentía la emoción porque se iba a ver la película. Yo cuando llegué a verme Tiburón, la cola, yo sentía la emoción, voy a verme la película. También entraba el Metro 2. En el Metro 2 me vi la película El hombre del zapato rojo con Tom Hanks. Esa película no la encuentro en las plataformas. En el Metro 2 me vi una película musical que se llamaba Nashville, cantando pura música country. Ese era el tipo más o menos de película que mostraba el Metro 2. El Metro era pequeñito, parecido al otro, el que estaba entre la Murillo, el Royal Plaza, pequeño. Pero que el Royal Plaza tenía el segundo piso. Una vez caminando por la Murillo con 21, volteo y veo al señor que vendía los dulces en el Teatro Las Palmas, en el Teatro Las Palmas, no en el Teatro Metro. Estando ahí, yo le dije, ¿a cómo tienen los manís? Me dijo, a 2,000 pesos.
Dame una ahí. Lo que me lo dio. Cuando yo lo abro, yo le digo, tú vendías dulce en el metro. Él me da una mirada, en la mirada había tristeza. Y con la mirada, él me dijo, sí, ese era yo. Pero cuando el Teatro Metro cerró, parte de mi vida murió, porque yo le entregué mi juventud a vender en las afueras del Teatro Metro. Yo le vendí mi juventud y levanté a mi familia vendiendo y esperando entrada y salida del Cine Metro. Eso lo sentí yo. Eso lo sentí yo. Ahora sí he entrado al cine que queda en el Portal del Prado. He ido al cine que queda en el Carnaval. He ido al cine que queda en Metrocentro. O sea, sí, pero no es igual. No es igual. En el Portal una película de Terminator. Me vi una película que era un muchacho que tenía como el número 4 tatuado en la pierna, pero cuando había problemas él se ponía fosforescente y él comenzaba a pelear porque tenía poderes. Me vi también, hay una película que se llamaba el 8 milímetros, donde en una película de 8 milímetros había quedado grabado el accidente de algo que había sucedido. Y ahí también me vi una película de un niño que tiene como una gaveta y cuando guarda los juguetes, los muñequitos de plástico en esa gaveta, los muñequitos cobran vida. Creo que se llamaba La Ventana Mágica. Que es algo parecido a la película que dieron los Gárgolas, cuando estaban los Gárgolas y los otros. Era algo parecido. Entonces, ese tipo de películas, y también vi Transformers y todo lo demás, pero que va, porque vienen en español. A mí me gustaban en inglés con su traducción en español. Y de hecho, yo cuando voy a verme una película en alguno de estos teatros pregunto, ¿está en inglés? No está doblada. No me sirve. ¿Está en inglés? No está doblada. Entonces son gustos. Y entre gustos, no hay disgusto. Le habló George. Espero que le haya gustado este podcast, como le digo yo. Y un besote bien grande para todos. Felices. Sean felices.